Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Española Valentina Mandón Jiménez, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de Pamplona, Ampliación Villa del Rosario. Hago parte del semillero Derecho, Justicia y Frontera, el cual se encuentra adscrito al grupo de investigación Cognitio Juris. En esta oportunidad les hablaré sobre lo que es la viabilidad de la despenalización del narcotráfico en Colombia como asunto de política criminal. A manera de introducción es necesario que partamos de una conceptualización de lo que es el narcotráfico, entendido así como el tráfico de narcóticos. En un principio se vieron intereses económicos contrapuestos, pero con el pasar del tiempo se vieron también involucrados intereses políticos, lo cual constituye una amenaza directa para el Estado y, por qué no, para la sociedad. En ese orden de ideas, pues el Estado se ve en la obligación de confrontar este problema del narcotráfico y lo hace implementando políticas estatales que generen un cambio en el actor, siendo así que implementa multas y a la actualidad pues lo hemos penalizado dentro de nuestro ordenamiento jurídico y tipificado como un delito en el Código Penal colombiano. Sin embargo, hablar de conductas que no requieren una penalización, es decir, hablar de despenalizar un tipo penal, pues automáticamente nos remite a hablar de una política criminal que lo que busca es la reinserción del actor en la sociedad. Es por ello que con la presente investigación lo que pretendo es a partir de una valoración normativa y descriptiva interpretar si es viable llegar a despenalizar el narcotráfico en Colombia como asunto de política criminal, teniendo en cuenta que sí se puede hacer atendiendo a principios como la dignidad humana y la humanización de la justicia. Como planteamiento del problema traemos que a mediados del siglo XX el narcotráfico se veía como una problemática de orden global con grandes repercusiones en el mundo tanto nacional como regional. ¿Qué? Porque se ve desarrollado aún en la actualidad como un modelo con esencia netamente criminal. Y digo netamente criminal, ¿por qué? Porque primero desestabiliza los estados, se ve una infiltración y una corrupción en las instituciones democráticas, se ve una capción de las economías convencionales, pero también se ven modelos de desarrollo económico, social y político de naturaleza netamente mafiosa. Es por ello que con esta investigación pretendemos contribuir en el entendimiento no solamente histórico y social, sino también jurídico y político de un fenómeno que realmente afecta a la vida de la sociedad en conjunto, y es por ello que pretendo proporcionar el conocimiento que sirva para comprender: ¿es viable despenalizar el narcotráfico en Colombia como asunto de política criminal encaminada a disminuir la tasa de incidencia en la comisión de delitos relativos al narcotráfico? Como justificación traemos que los diferentes escenarios durante muchos años han propuesto debates que intentan buscar el medio idóneo para llegar a despenalizar o dar una cierta permisibilidad al uso de narcóticos, atendiendo pues a factores como lo es el sector de la salud. Y aunque piensen en este momento que no es tema para que la academia resuelva, lo que sí podemos hacer es, a partir de los supuestos de derechos sustentados por el legislador desde el momento en que introdujo la penalización del narcotráfico en el ordenamiento jurídico, esto fue durante el gobierno del expresidente Alfonso López Pumarejo, qué tan viable y bajo qué premisas se podría llegar a plantear esa noción de despenalizar el narcotráfico. Ahora, como objetivo general, lo que pretendo es evaluar si es viable despenalizar el narcotráfico en Colombia como asunto de política criminal encaminada a disminuir la tasa de incidencia en la comisión de delitos relativos al narcotráfico. Como objetivos específicos me planteé tres. El primero es identificar los argumentos de los cuales el legislador se fundó para implementar la penalización del narcotráfico en Colombia. Seguidamente, analizar la efectividad de la implementación normativa desde el bloque de constitucionalidad en la lucha contra la incidencia del narcotráfico en la sociedad actual Colombia-Estados Unidos. Y tercero, realizar un parangón respecto al manejo que se le da al narcotráfico nacionalmente versus internacionalmente aplicado en el estado de Texas. Resulta ser que este es uno de los estados americanos donde se le da más peso a la analización del narcotráfico. Ahora bien, como referentes teóricos traemos que en el año 2012 Carlos Medina Gallego nos dice que la Convención Internacional del Opio de Shanghái en 1909 y la Conferencia de La Haya en 1912 vienen a constituir el punto de partida para la lucha contra las drogas. Y dice que en Colombia pues la lucha contra el narcotráfico se inicia con la expedición de la Ley 11 de 1920, que esta lo que hace es imponer multas en temas de narcotráfico. Seguidamente se abre más un campo de acción para la penalización del narcotráfico, y es cuando ya se implementan las penas de arrestos en el Código Penal colombiano de 1936.
Ahora bien, en el año 2012 la Universidad de Granada, desde su Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, presenta una clasificación básica sobre efectos y criterios de clasificación y nos dice, para hablar de despenalizar el uso de ciertas drogas es necesario partir de establecer qué drogas son blandas y qué drogas son duras. Y en el año 2013, Gonzalo García nos habla de ese sentimiento regional frente a la legalización de las drogas en primera instancia o la descriminalización y la despenalización como alternativas complementarias, y dice que este tema se habla más o tiene más auge en un contexto político internacional actual. Y este mismo autor a la vez habla de una cadena que viene a ser compuesta por quienes producen, comercializan y quienes distribuyen, incluso quienes consumen la droga. En ese orden de ideas, el marco legal con el cual sustento la presente investigación, parto de la Constitución Política como norma superior del ordenamiento jurídico colombiano. El artículo 13 de esta nos habla sobre el derecho a la igualdad, el artículo 16 sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el artículo 22 sobre el derecho a la paz y el artículo 28 sobre el derecho a la libertad. Por otra parte, la ley 11 de 1920, con la cual Colombia empieza a hacerle frente al tema de narcotráfico, impone multas. Posteriormente, la Ley 95 de 1936, es decir, el Código Penal de 1936, impone penas de arresto para quienes elaboren, quienes distribuyan, vendan o suministren sustancias narcóticas. Aún así, no siendo suficiente, se implementa la Ley 45 de 1946, por la cual se cambian esas penas de arresto por penas de prisión. No siendo suficiente aún, se implementa la Ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Posteriormente, el decreto 1669 de 1964 penaliza el consumo de la marihuana. Y ya hablando más en un contexto actualizado, el Código Penal de Colombia, el cual se encuentra en vigencia, el capítulo 2 del de tráfico de estupefacientes y otras infracciones, hacemos énfasis en los artículos 375 al 378, 382 y 383. Y finalmente, una sentencia de la Honorable Corte Constitucional, la C689 de 2002, que justamente habla sobre este tema y es la despenalización del narcotráfico como asunto de política criminal. Lo relacionado a la metodología, el enfoque es cualitativo, donde el método que he utilizado es el método analítico de tipo descriptivo y documental, donde las herramientas de recolección de datos es la observación directa estructurada y la observación documental, dando desarrollo al primer objetivo que me planteé, que era identificar los argumentos de los cuales el legislador se fundó para implementar la penalización del narcotráfico en Colombia. Tenemos que Colombia ha traído un largo historial normativo, el cual inicia con la imposición de multas en 1920, pero que en la actualidad se ve o pasa a ser un tipo penal tipificado en la Ley 599 de 2000. Es por ello que los argumentos de los cuales el legislador se fundó, respaldado por la jurisprudencia constitucional, son los siguientes. Es necesario que se penalice el narcotráfico porque existe una tipificación de comportamientos que vulnera el derecho de igualdad, ya que existe un tratamiento diferenciado que no es justificado entre quienes producen, quienes comercializan y quienes consumen sustancias psicoactivas. Además, es necesario penalizar porque existe una tipificación de comportamientos que vulnera el derecho a la paz, ya que hace que el tráfico de sustancias psicoactivas sea controlado por organizaciones criminales. Adicionalmente, no siendo menos importante, porque existen unas ganancias exorbitantes. Se ve un beneficio a grupos insurgentes y paramilitares, se ve una financiación del narcotráfico, una guerra por el control de mercados, se ven múltiples modalidades criminales, pero también se ve una corrupción dentro del sistema financiero, económico y político, y adicionalmente un posible alzamiento en armas, que a la actualidad ya lo vemos. Siendo así que como conclusiones podemos deducir que la capacidad de configuración normativa del legislador se viene a encontrar limitada por la Constitución política, especialmente la libertad como supuesto del Estado de Derecho, por lo que el legislador parte de argumentos para penalizar el narcotráfico en Colombia como lo son: es necesario que penalicemos el narcotráfico porque es un factor desestabilizante de las instituciones del Estado y porque también genera una afectación a los bienes jurídicos como la salud pública, pero además existe una amplia gama de derechos constitucionales que se ven interferidos y no se pueden llegar a desconocer, pero también porque Colombia no puede incurrir
en el no cumplimiento de los compromisos internacionales que durante tantos años ha ido adquiriendo. Y finalmente, estos son mis referentes bibliográficos. Muchas gracias.